En un barrio humilde de Sevilla donde las calles eran estrechas y el sol caía con fuerza sobre los muros blancos vivía Sebastián, un chico de corazón noble que soñaba con un futuro distinto. Su ropa era sencilla, sus zapatos estaban gastados y su mirada siempre reflejaba esperanza a pesar de las dificultades que enfrentaba cada día. En la misma escuela estudiaba Mariana, una joven hermosa y popular que provenía de una familia obsesionada con el dinero y las apariencias. Ella caminaba con orgullo rodeada de amigas que la seguían como si fuera una reina y no perdía oportunidad de humillar a quienes consideraba inferiores. Un día durante el recreo Sebastián reunió todo su valor para acercarse a Mariana. Sus manos temblaban y su voz apenas salía, pero su corazón estaba decidido. Se colocó frente a ella mientras las demás chicas observaban con curiosidad y dijo que quería hablar a solas. Mariana soltó una risa burlona y permitió que hablara solo para divertirse un poco. Sebastián, con los ojos llenos de ilusión, le confesó que desde hacía mucho tiempo le gustaba y que quería saber si ella aceptaría ser su novia. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Mariana lo miró de arriba abajo con desprecio y luego soltó una carcajada que hizo eco en todo el patio. Sus amigas comenzaron a reír también, señalándolo sin piedad. Ella dijo que ni en sueños estaría con alguien como él y le pidió que se mirara a sí mismo antes de volver a decir semejante tontería. Lo llamó pobre, lo llamó insignificante y aseguró que las personas como él debían quedarse con gente de su mismo nivel. Sebastián sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Su rostro se enrojeció y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera reaccionar una voz intervino. Era Elena, una chica tranquila que siempre observaba desde lejos y que no soportaba las injusticias. Ella defendió a Sebastián diciendo que no había hecho nada malo y que expresar sus sentimientos no era motivo de burla. Mariana respondió con más insultos y finalmente se marchó con sus amigas, dejando a Sebastián humillado frente a todos. Después de aquel momento Sebastián se quedó solo en un rincón tratando de recomponer su dignidad. Un hombre mayor que trabajaba como conserje en la escuela se acercó lentamente. Su nombre era Don Chuy y era conocido por su bondad. Le preguntó si estaba bien y aunque Sebastián dijo que sí, era evidente que estaba herido. Don Chuy le habló con calma y le explicó que el amor verdadero no se basa en el dinero ni en la apariencia, sino en la sinceridad del corazón. Sebastián escuchó, pero en su interior algo se había quebrado. El joven respondió que nadie quería a los pobres y que la única manera de ser digno era tener dinero. Don Chuy negó con la cabeza, pero vio en sus ojos una determinación difícil de cambiar. Entonces le ofreció trabajo después de clases ayudándolo a limpiar la escuela. Le prometió un pequeño pago diario y la oportunidad de aprender el valor del esfuerzo. Sebastián aceptó de inmediato, pues pensó que ese era el primer paso para cambiar su destino. Mientras tanto, Mariana y sus amigas seguían riéndose de lo ocurrido. Incluso grabaron el momento y lo subieron a redes sociales, donde rápidamente se volvió motivo de burla. Elena, al enterarse de esto, confrontó a Mariana diciéndole que lo que había hecho era cruel. Mariana respondió que la vida era así y que los pobres no tenían lugar en su mundo. Esa conversación marcó una ruptura entre ellas y Elena decidió alejarse de ese grupo. Los días pasaron y Sebastián comenzó a trabajar cada tarde con Don Chuy. Barría los pasillos, limpiaba aulas y recogía basura mientras pensaba en su futuro. Aunque el trabajo era duro, lo hacía con determinación porque creía que algún día podría demostrarle a Mariana que estaba equivocada. Don Chuy lo observaba con preocupación, pues sabía que ese deseo estaba basado en orgullo herido más que en amor verdadero. Una tarde Sebastián decidió comprar un pequeño ramo de flores con el dinero que había ahorrado. Su intención era entregárselo a Mariana como prueba de que estaba cambiando. Cuando se acercó a ella nuevamente fue recibido con burlas aún más crueles. Mariana le dijo que jamás se acercaría a alguien como él y que si quería impresionarla tendría que ser rico de verdad. Sus amigas rieron mientras él se quedaba en silencio sosteniendo las flores que ahora parecían perder todo su valor.
Elena apareció una vez más y defendió a Sebastián. Mariana la insultó también y la acusó de sentir algo por él. Aunque Elena negó la acusación, sus palabras mostraban que realmente le importaba. Sebastián comenzó a notar esa diferencia, pero aún estaba cegado por su obsesión con Mariana. Esa noche en casa Mariana habló con su madre, quien le recordó que debía buscar a alguien con dinero si quería salir de la pobreza. Su madre le dijo que no repitiera sus errores y que usara su belleza como herramienta para asegurar un futuro cómodo. Mariana escuchó con atención y decidió que haría lo necesario para lograrlo sin importar las consecuencias. Por otro lado, Sebastián seguía trabajando cada día con esfuerzo. Don Chuy comenzó a enseñarle no solo tareas de limpieza sino también lecciones de vida. Le habló sobre la honestidad, la disciplina y la importancia de valorar a las personas por lo que son. Poco a poco Sebastián empezó a cambiar su forma de pensar, aunque el recuerdo de Mariana seguía presente. Un día Sebastián decidió agradecer a Elena por haberlo defendido tantas veces. Le regaló unas flores y le pidió disculpas por no haber valorado su apoyo antes. Elena aceptó el gesto con una sonrisa y le dijo que creía en su potencial. Esa conversación marcó el inicio de una conexión más profunda entre ellos, aunque Sebastián aún no lo comprendía del todo. El tiempo continuó avanzando y las decisiones que cada uno tomó en esa etapa comenzarían a definir sus destinos. Sebastián siguió trabajando con la esperanza de un futuro mejor, mientras Mariana se enfocaba en encontrar riqueza sin importar el precio. Elena observaba todo con una mezcla de preocupación y esperanza, sabiendo que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero sino en sus acciones. Así, en medio de sueños, ambiciones y heridas, comenzó una historia que con el paso de los años cambiaría la vida de todos ellos de formas que ninguno podía imaginar. Los años comenzaron a pasar con una velocidad silenciosa, como si el tiempo tuviera prisa por demostrarles a todos el peso de sus decisiones. Sebastián dejó atrás la adolescencia con una determinación que crecía cada día, alimentada por el recuerdo de aquella humillación que marcó su vida. Lo que comenzó como un simple trabajo después de clases se convirtió en una rutina constante que moldeó su carácter. Mientras otros jóvenes salían a divertirse, él se quedaba limpiando pasillos, organizando salones y aprendiendo de Don Chuy, quien se transformó en una figura clave en su crecimiento. Don Chuy no solo le enseñó a trabajar, también le enseñó a pensar. Le hablaba de disciplina, de visión y de la importancia de no dejar que el dolor definiera el camino. Sebastián comenzó a ahorrar cada moneda con un objetivo claro: cambiar su destino. Poco a poco empezó a interesarse por los negocios, por las oportunidades y por entender cómo funcionaba el mundo más allá de su barrio. Leía todo lo que podía, aprendía de cada persona que conocía y no desaprovechaba ninguna oportunidad para crecer. Mientras tanto, Mariana tomó un camino completamente distinto. Influenciada por su madre y por su deseo de escapar de la pobreza, comenzó a rodearse de personas con dinero. Aprendió a moverse en círculos sociales donde lo importante no era quién eras sino cuánto tenías. Su belleza le abrió puertas y no tardó en llamar la atención de Ricardo Villalba, un hombre mayor con poder económico y contactos importantes. Ricardo era frío, calculador y acostumbrado a conseguir todo lo que quería. La relación entre Mariana y Ricardo comenzó rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que él le ofreciera una vida llena de lujos a cambio de su compañía. Mariana aceptó sin dudar, convencida de que finalmente había encontrado la salida que tanto buscaba. Dejó sus estudios inconclusos y se mudó con él, entrando en un mundo de riqueza aparente donde todo brillaba pero nada era real. En contraste, Sebastián continuaba avanzando paso a paso. Terminó sus estudios con esfuerzo y gracias al apoyo de Don Chuy logró conseguir su primer empleo formal en una pequeña empresa. Su inteligencia y dedicación no pasaron desapercibidas y comenzó a escalar posiciones. Cada logro era fruto de noches sin dormir, de sacrificios y de una voluntad inquebrantable. Elena, por su parte, siguió estudiando y preparándose. Nunca perdió el contacto con Sebastián, aunque sus caminos tomaron direcciones distintas por un tiempo. Ella siempre creyó en él incluso cuando él mismo dudaba.
Se convirtió en una mujer fuerte, inteligente y con valores firmes. A diferencia de Mariana, Elena no buscaba riqueza fácil sino estabilidad basada en esfuerzo y respeto. Con el paso de los años Sebastián logró fundar su propia empresa. Al principio fue un riesgo enorme, pero su visión y su capacidad para tomar decisiones lo llevaron a convertir ese pequeño proyecto en un corporativo sólido. Don Chuy estuvo a su lado en cada paso, apoyándolo, aconsejándolo y celebrando cada victoria como si fuera propia. Para Sebastián él no era solo un empleado, era familia. El crecimiento de su empresa fue constante hasta posicionarse como una de las más prometedoras del sector. Sebastián ya no era aquel chico humilde que barría pasillos, ahora era un empresario respetado cuya opinión tenía peso en el mundo de los negocios. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que había aprendido. En otro punto de la ciudad, Mariana vivía una realidad muy diferente a la que había imaginado. Aunque estaba rodeada de lujo, su vida carecía de amor. Ricardo la trataba como una posesión más que como una pareja. Le daba todo lo material pero le negaba lo emocional. Con el tiempo Mariana comenzó a sentir un vacío que ni los viajes ni las joyas podían llenar. Cada día se preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero ya era demasiado tarde para mirar atrás. Ricardo por su parte enfrentaba problemas financieros que ocultaba cuidadosamente. Su empresa comenzaba a tambalearse debido a malas decisiones y deudas acumuladas. Necesitaba urgentemente una solución y esa solución llegó en forma de una posible fusión con el corporativo de Sebastián. Sin saberlo, el destino estaba a punto de cruzar nuevamente los caminos de quienes una vez compartieron el mismo lugar. Cuando Sebastián recibió la propuesta de negocio, no imaginaba que detrás de ese nombre se encontraba alguien de su pasado. Para él era simplemente una oportunidad estratégica que debía analizar con cuidado. Su equipo comenzó a trabajar en las proyecciones y todo indicaba que podría ser una alianza beneficiosa si se manejaba correctamente. Elena ya formaba parte fundamental de la empresa de Sebastián. Se había convertido en su socia y en una pieza clave para el crecimiento del negocio. Su relación se fortaleció con el tiempo, basada en confianza, respeto y una conexión que iba más allá de lo profesional. Aunque ninguno lo decía abiertamente, era evidente que existía algo más entre ellos. Un día, mientras revisaban documentos, Elena notó el nombre de Ricardo Villalba y sintió una extraña inquietud. No sabía exactamente por qué, pero algo en ese nombre le resultaba familiar. Decidió investigar un poco más sin imaginar que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Al mismo tiempo, Mariana escuchó por primera vez el nombre de Sebastián Cruz en una conversación de Ricardo. Al principio no le dio importancia, pero algo en su interior se activó. Ese nombre le resultaba conocido, pero no lograba recordar por qué. Fue entonces cuando Ricardo mencionó que ese empresario sería clave para salvar su empresa y Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa noche Mariana no pudo dormir. Los recuerdos comenzaron a aparecer uno tras otro hasta que finalmente lo comprendió. Sebastián era aquel chico al que había humillado años atrás. Mismo al que había despreciado por ser pobre, ahora tenía en sus manos el futuro de su vida. La ironía del destino la golpeó con fuerza y por primera vez sintió miedo. Ricardo, al darse cuenta de la conexión, vio en ello una oportunidad. Sabía que podía usar el pasado de Mariana para manipular la situación a su favor. Comenzó a planear una estrategia que involucraba engaño, seducción y presión emocional con tal de conseguir la firma de ese contrato. Para él no existían límites cuando se trataba de salvar su imperio. Mientras tanto, Sebastián seguía enfocado en tomar la mejor decisión para su empresa sin saber que su pasado estaba a punto de alcanzarlo de la forma más inesperada. Don Chuy observaba todo con atención, como si pudiera anticipar que algo grande estaba por suceder. Había aprendido a leer las señales de la vida y sabía que cuando el pasado regresa nunca lo hace sin una razón. Así el escenario quedó preparado para un reencuentro cargado de emociones, tensiones y verdades ocultas.
Lo que comenzó como una simple propuesta de negocio estaba a punto de convertirse en una prueba definitiva para todos los involucrados, donde el dinero, el orgullo y el amor se enfrentarían cara a cara. El destino no pide permiso cuando decide cerrar ciclos pendientes, y en esta ocasión lo hizo con una precisión inquietante. La propuesta de fusión entre la empresa de Ricardo Villalba y el corporativo de Sebastián dejó de ser un simple asunto financiero para convertirse en un punto de quiebre donde el pasado y el presente comenzaron a entrelazarse con una fuerza imposible de ignorar. Sebastián seguía analizando cada detalle con la frialdad de un empresario experimentado, pero en el fondo una intuición persistente le decía que algo no encajaba del todo. En la oficina principal del corporativo el ambiente era tenso y meticuloso. Elena revisaba cifras, proyecciones y documentos legales con una concentración absoluta. Su capacidad para detectar inconsistencias la había convertido en una pieza clave dentro de la empresa, y en esta ocasión no fue diferente. Notó movimientos financieros extraños en los reportes de la empresa de Ricardo y decidió profundizar en el análisis. Cada dato que descubría reforzaba una sospecha inquietante: la empresa no solo estaba en problemas, estaba al borde del colapso. Sebastián escuchó el informe con atención sin mostrar emoción alguna. Aprendió con los años a no reaccionar de inmediato ante la presión. Sabía que en los negocios la paciencia era tan valiosa como el dinero. Sin embargo, la situación exigía cautela absoluta. Si firmaba sin investigar a fondo, podría arriesgar todo lo que había construido durante años de esfuerzo. Mientras tanto, Ricardo se encontraba cada vez más desesperado. Las deudas lo ahogaban y los acreedores comenzaban a presionarlo sin descanso. Sabía que esa fusión era su única salida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Su mente fría y calculadora comenzó a trazar un plan donde Mariana jugaría el papel más importante. Esa misma noche Ricardo confrontó a Mariana en su lujosa pero fría residencia. Le explicó con claridad que el futuro de ambos dependía de Sebastián y que debía usar cualquier ventaja que tuviera sobre él. Mariana intentó resistirse, pero Ricardo no le dio opción. Le recordó todo lo que había hecho por ella y le dejó claro que si no cooperaba perdería todo lo que tenía. Sus palabras no eran una amenaza vacía, eran una sentencia. Mariana sintió cómo el miedo se mezclaba con la culpa. Recordó el pasado, recordó cómo había humillado a Sebastián y comprendió que ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Aún así aceptó participar en el plan porque no veía otra salida. Su vida se había convertido en una jaula de lujo de la que no sabía cómo escapar. Ricardo organizó una cena en su casa con el objetivo de convencer a Sebastián de firmar el contrato. Todo debía ser perfecto, desde la decoración hasta la actitud de Mariana. Cada detalle estaba pensado para manipular la situación a su favor. Lo que Ricardo no comprendía era que no todos los hombres se movían por las mismas motivaciones que él. Cuando Sebastián recibió la invitación dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Parte de él sentía curiosidad y otra parte quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Don Chuy notó algo diferente en su actitud y le aconsejó que fuera con cautela. Sebastián asintió sin saber que esa noche cambiaría muchas cosas. La casa de Ricardo era imponente, llena de lujos que intentaban ocultar el vacío que se respiraba en el ambiente. Cuando Sebastián llegó fue recibido con cortesía y aparente cordialidad. Todo parecía normal hasta que Mariana apareció. El tiempo pareció detenerse por un instante. Ambos se miraron, reconociendo en silencio todo lo que había quedado pendiente entre ellos. Mariana estaba elegante como siempre, pero su mirada ya no tenía la arrogancia de antes. Había en ella una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento que Sebastián percibió de inmediato. Él por su parte se mostró sereno, distante, como alguien que ya no se deja afectar por viejas heridas. Durante la cena Ricardo intentó dirigir la conversación hacia el negocio, pero también dejó caer insinuaciones sobre el pasado de Mariana y Sebastián. Quería medir la reacción de ambos y encontrar una debilidad que pudiera explotar.
Mariana seguía el juego con incomodidad mientras Sebastián respondía con prudencia evitando caer en provocaciones. En un momento de la noche Ricardo decidió ser directo. Habló del contrato de la fusión y presionó para obtener una respuesta inmediata. Sebastián se mantuvo firme en su decisión de esperar y revisar todo con su equipo. Esa respuesta no fue del agrado de Ricardo, quien comenzó a perder la paciencia. Entonces ocurrió algo que cambió el tono de la noche. Ricardo insinuó que estaba dispuesto a ofrecer algo más que dinero para cerrar el trato. Sus palabras fueron ambiguas, pero la intención era clara. Mariana bajó la mirada sintiendo vergüenza mientras Sebastián observaba con frialdad, intentando entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar ese hombre. La tensión aumentó y el ambiente se volvió pesado. Sebastián comprendió que no estaba frente a un socio confiable sino frente a alguien desesperado capaz de cruzar cualquier límite. Esa certeza terminó de convencerlo de que debía actuar con aún más cuidado. En medio de esa situación Mariana pidió hablar a solas con Sebastián. Necesitaba decirle la verdad antes de que todo se saliera de control. Cuando quedaron solos en una habitación el silencio se hizo profundo. Mariana respiró hondo y finalmente confesó todo el plan de Ricardo. Le explicó que la cena era una trampa, que el contrato estaba diseñado para salvar a Ricardo a costa de él y que ella había sido obligada a participar. Sebastián escuchó sin interrumpir. No había enojo en su rostro, solo una calma firme que desconcertaba. Mariana también le pidió perdón por todo lo que había hecho en el pasado, reconociendo que sus acciones habían sido crueles y superficiales. Por primera vez en su vida se mostraba vulnerable sin máscaras. Sebastián aceptó sus disculpas, pero dejó claro que el pasado ya no tenía poder sobre él. Le dijo que lo que sentía por ella había quedado atrás y que ahora su vida estaba en otro lugar. Mariana sintió un golpe de realidad al escuchar esas palabras, pero también una extraña liberación. Mientras tanto, en la oficina Elena no podía dejar de pensar en la reunión. Algo dentro de ella le decía que debía estar ahí. Decidió confiar en su intuición y dirigirse a la casa de Ricardo sin avisar. No sabía exactamente qué encontraría, pero estaba segura de que su presencia era necesaria. De regreso en la cena, Ricardo esperaba impaciente la respuesta de Sebastián, sin saber que su plan comenzaba a desmoronarse. La noche que había organizado para asegurar su futuro estaba a punto de convertirse en el inicio de su caída. Así los caminos de todos convergieron en un mismo punto donde las decisiones tomadas en el pasado exigían consecuencias en el presente. La verdad comenzaba a salir a la luz y con ella se acercaba un desenlace que ninguno de ellos podría evitar. La noche avanzaba con una tensión que parecía romper el aire en cada rincón de la mansión de Ricardo. Lo que había comenzado como una cena cuidadosamente planeada se estaba transformando en un escenario donde las máscaras caían una por una, dejando al descubierto verdades incómodas y decisiones irreversibles. Sebastián salió de la habitación donde había hablado con Mariana con la mente clara y el corazón firme. Ya no había dudas, ya no había espacio para manipulaciones ni para juegos sucios. Cuando regresó al comedor encontró a Ricardo revisando unos documentos con impaciencia. La expresión en su rostro era la de un hombre que se estaba quedando sin opciones. Mariana lo siguió en silencio, con la mirada baja pero con una determinación nueva que comenzaba a nacer dentro de ella. Algo en su interior había cambiado después de aquella conversación y por primera vez en mucho tiempo sentía que podía tomar el control de su vida. Ricardo levantó la vista en cuanto vio a Sebastián y sin rodeos volvió a insistir en la firma del contrato. Su tono ya no era cordial, ahora estaba cargado de urgencia y de una agresividad apenas contenida. Sebastián tomó asiento con calma y lo miró directamente sin miedo. Le dijo que no firmaría ese contrato bajo ninguna circunstancia y que había detectado irregularidades graves en sus finanzas. Cada palabra cayó como un golpe directo al orgullo de Ricardo. El silencio que siguió fue pesado y denso. Ricardo apretó los puños intentando controlar su ira, pero era evidente que estaba perdiendo el control.
Intentó desacreditar las acusaciones, pero Sebastián tenía pruebas suficientes para sostener lo que decía. La situación se volvió insostenible y la tensión alcanzó un punto crítico. En ese momento Mariana decidió intervenir. Dio un paso al frente y con voz firme confirmó todo lo que Sebastián había dicho. Admitió que el contrato era una trampa y que Ricardo la había obligado a participar en el plan. Sus palabras dejaron a Ricardo completamente expuesto. La traición que él había planeado se volvía ahora en su contra. Ricardo reaccionó con furia. Gritó insultos y acusaciones intentando recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Mariana lo enfrentó como nunca antes lo había hecho. Le dijo que no era su propiedad, que no le debía nada y que estaba decidida a salir de esa vida sin importar las consecuencias. Cada palabra era un acto de liberación que rompía las cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada durante años. Sebastián observaba la escena con una mezcla de firmeza y compasión. Sabía que ese momento era crucial no solo para el negocio sino para las vidas de todos los involucrados. Sin levantar la voz dejó claro que no tendría ningún tipo de relación comercial con alguien que actuaba de esa manera. Para él los negocios no solo eran números, también eran principios y confianza. Ricardo, al verse acorralado, intentó una última jugada. Amenazó con destruir la reputación de Sebastián y con usar todos sus contactos para cerrarle puertas en el mundo empresarial. Sin embargo, esa amenaza ya no tenía el peso que él creía. Sebastián había construido su camino con esfuerzo y transparencia y sabía que ningún poder basado en mentiras podría derrumbarlo. En medio de ese enfrentamiento la puerta principal se abrió y Elena apareció. Su presencia cambió la energía del lugar de inmediato. Caminó con seguridad hasta donde estaban los tres y su mirada se encontró con la de Sebastián. No hizo falta decir mucho, ambos entendieron que estaban en el mismo lado de la historia. Elena tomó la palabra con una serenidad que contrastaba con el caos del momento. Explicó que había revisado a fondo la situación financiera de la empresa de Ricardo y que tenía pruebas suficientes para iniciar acciones legales si era necesario. Su intervención fue precisa, directa y contundente. Ricardo comprendió en ese instante que estaba completamente derrotado. La tensión se transformó en un silencio cargado de derrota. Ricardo ya no tenía argumentos ni poder en ese espacio. Todo lo que había construido sobre engaños se desmoronaba frente a sus ojos. Intentó decir algo más, pero sus palabras carecían de fuerza. Por primera vez se encontraba sin control y sin salida. Mariana aprovechó ese momento para dar el paso final. Declaró que quería el divorcio y que renunciaba a todo lo material que había obtenido a cambio de su libertad. Esa decisión marcó un punto de no retorno. No había marcha atrás ni lugar para arrepentimientos. Era el inicio de una nueva etapa, aunque estuviera llena de incertidumbre. Sebastián apoyó su decisión ofreciéndole ayuda para comenzar de nuevo. No desde la lástima sino desde el respeto por el valor que había mostrado. Mariana aceptó con gratitud sabiendo que esa ayuda no era una deuda sino una oportunidad para reconstruirse con dignidad. Ricardo quedó solo en medio de la sala rodeado de lujo vacío. Las personas que había intentado manipular se marchaban dejando atrás no solo un negocio fallido sino también el reflejo de su propia caída. La mansión que antes representaba poder ahora parecía una prisión silenciosa. Fuera de la casa el aire de la noche se sentía distinto, más ligero, como si el peso de todo lo ocurrido comenzara a disiparse. Sebastián, Elena y Mariana se detuvieron por un momento sin saber exactamente qué decir. Habían atravesado una situación intensa y cada uno procesaba lo vivido a su manera. Elena miró a Sebastián con una mezcla de orgullo y emoción. Había visto en él no solo al empresario exitoso sino al hombre íntegro que siempre supo que era. Sebastián respondió con una sonrisa leve, reconociendo en ella el apoyo incondicional que lo había acompañado durante tanto tiempo. Mariana por su parte observaba en silencio, consciente de que estaba en el inicio de un camino completamente nuevo.
Ya no había lujos ni certezas, pero por primera vez en mucho tiempo había algo más valioso: libertad. Sabía que el proceso sería difícil, pero también sabía que era necesario. La noche terminó sin celebraciones, pero con una sensación clara de cierre. Las decisiones tomadas en ese momento marcarían el rumbo de sus vidas de forma definitiva. El pasado había sido enfrentado, el presente había sido resuelto y el futuro comenzaba a tomar forma con nuevas posibilidades. Así lo que comenzó como un plan de manipulación terminó convirtiéndose en una lección profunda sobre el valor de la verdad, la dignidad y las segundas oportunidades. Cada uno había enfrentado su propia batalla y aunque no todos salieron victoriosos, todos fueron transformados por lo ocurrido. Sabía que el proceso sería difícil, pero también sabía que era necesario. La noche terminó sin celebraciones, pero con una sensación clara de cierre. Las decisiones tomadas en ese momento marcarían el rumbo de sus vidas de forma definitiva. El pasado había sido enfrentado, el presente había sido resuelto y el futuro comenzaba a tomar forma con nuevas posibilidades. Así lo que comenzó como un plan de manipulación terminó convirtiéndose en una lección profunda sobre el valor de la verdad, la dignidad y las segundas oportunidades. Cada uno había enfrentado su propia batalla y aunque no todos salieron victoriosos, todos fueron transformados por lo ocurrido. El amanecer llegó como una promesa silenciosa después de una noche que había cambiado el rumbo de varias vidas. La ciudad de Sevilla despertaba poco a poco con su luz dorada iluminando calles, balcones y plazas como si nada hubiera pasado, pero para Sebastián, Elena y Mariana todo era distinto. Las decisiones tomadas la noche anterior no solo cerraron un capítulo, también abrieron caminos completamente nuevos llenos de incertidumbre pero también de posibilidades reales. Sebastián regresó a su hogar con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era la tranquilidad del éxito material, sino la paz de haber actuado conforme a sus principios. Durante años había construido su vida sobre esfuerzo, disciplina y valores, y aquella noche había sido la prueba definitiva de que todo eso valía la pena. Se sentó en silencio recordando cada momento desde su infancia hasta el presente y comprendió que el verdadero triunfo no era el dinero sino la capacidad de elegir el bien incluso cuando era más difícil. Don Chui lo esperaba como siempre con una sonrisa tranquila y una mirada llena de sabiduría. No necesitó explicaciones para entender lo que había sucedido. Había visto crecer a Sebastián desde sus momentos más vulnerables hasta convertirse en el hombre que era ahora. Sebastián le agradeció una vez más por todo lo que había hecho por él, reconociendo que sin su guía nada de eso habría sido posible. Don Chui respondió con humildad recordándole que el mérito era suyo por haber elegido siempre levantarse. Mientras tanto, Elena pasaba por su propio proceso interno. Aquella noche había confirmado algo que durante años había guardado en silencio. Su conexión con Sebastián era más profunda de lo que había querido admitir. Sin embargo, también sabía que el amor no debía surgir desde la presión ni desde el pasado, sino desde una decisión consciente y libre. Decidió darle espacio a los sentimientos, permitiendo que las cosas fluyeran con naturalidad sin forzar nada. Le dijo que durante mucho tiempo no había sido capaz de ver lo que tenía frente a él porque estaba atrapado en un recuerdo que ya no tenía sentido. Le confesó que ella siempre había estado a su lado apoyándolo, creyendo en él y que ahora entendía que era la persona con la que quería compartir su vida. Elena escuchó en silencio con el corazón latiendo con fuerza. Sus sentimientos habían estado ahí desde el principio, pero siempre había esperado el momento adecuado. Sonrió con ternura y le respondió que no necesitaba promesas grandiosas, solo sinceridad y compromiso. En ese instante ambos comprendieron que lo que tenían era real y que valía la pena construirlo juntos. Mientras tanto, Mariana comenzó a trabajar en un pequeño café en un barrio sencillo. El cambio fue radical pero necesario. Aprendió a valorar el esfuerzo diario, la importancia de cada moneda ganada con trabajo honesto y el respeto que se obtiene cuando uno es fiel a sí mismo. Al principio fue difícil enfrentarse a una realidad tan distinta, pero poco a poco comenzó a encontrar una paz que nunca había sentido antes.
Un día mientras servía café observó a una pareja riendo con sinceridad y algo en su interior se acomodó. Comprendió que el amor verdadero no se compra ni se negocia. Recordó a Sebastián no con deseo ni arrepentimiento sino con gratitud porque de alguna manera él había sido parte de su despertar. También pensó en Elena reconociendo que siempre había sido la persona que realmente merecía estar a su lado. El proceso de divorcio con Ricardo no fue sencillo pero Mariana se mantuvo firme. Ya no era la misma mujer que aceptaba todo por miedo. Ahora tenía claridad sobre lo que quería y lo que no estaba dispuesta a tolerar. Poco a poco fue reconstruyendo su vida con dignidad y sin depender de nadie. Ricardo por su parte enfrentó las consecuencias de sus actos. Su empresa cayó y con ella su reputación. Las deudas lo alcanzaron y las personas que antes lo rodeaban desaparecieron. Se quedó solo con el reflejo de sus decisiones comprendiendo demasiado tarde que el poder basado en el control y el engaño siempre termina derrumbándose. Meses después Sebastián organizó un evento importante para celebrar el crecimiento de su empresa. Decidió invitar a personas que habían sido clave en su vida incluyendo a Mariana como un gesto de cierre y reconciliación. Cuando ella llegó el ambiente era completamente distinto al que había conocido años atrás. No había arrogancia ni superficialidad, solo respeto y autenticidad. El encuentro entre Sebastián y Mariana fue tranquilo, sincero, sin cargas del pasado. Hablaron brevemente reconociendo el camino recorrido y deseándose lo mejor en sus nuevas vidas. No había resentimiento, solo aprendizaje. Ese momento simbolizó el cierre definitivo de una historia que había comenzado con dolor pero que terminó con evolución. La noche continuó con música, risas y celebración. Sebastián tomó la mano de Elena y la miró con la certeza de que todo había valido la pena. Don Chui observaba desde un rincón con una sonrisa orgullosa sabiendo que había sido testigo de algo más grande que el éxito material. Había visto el crecimiento de un alma. Así la historia llegó a su fin dejando una lección clara. El valor de una persona no se mide por su riqueza sino por sus decisiones. El amor verdadero no se impone ni se compra, se construye con respeto, paciencia y verdad. Y aunque la vida da muchas vueltas siempre encuentra la manera de poner a cada quien en el lugar que le corresponde.